Llevamos siglos, milenios, prácticamente millones de años comiendo carne y ahora parece ser que no solo no es buena para la salud, sino que además no es buena para el medio ambiente. Incluso algunos dicen que por comer carne vamos a destruir el planeta. Hola a todos, este es Simply Health. Mi nombre es Enrique de Gomar, soy dietista, nutricionista y en el vídeo de hoy te voy a explicar por qué es un sinsentido, una auténtica aberración, lo que nos quieren imponer desde la Agenda 2030 y resto de organismos. Desde hace pocos años parece ser que hay una obsesión por ciertos magnates y por parte también de organismos oficiales, sobre todo a nivel occidental y sobre todo a nivel europeo, para que dejemos de comer carne. Se nos ha bombardeado en los últimos tiempos con que la carne es peligrosa para la salud, que está relacionada con el cáncer, que puede tener gran influencia en cuanto a la destrucción de la capa de ozono, del clima terrestre, y ya no hablemos de la parte del maltrato animal, el veganismo, etcétera. Al punto de llegar a decirse cosas absurdas como que los peos de las vacas llegan a contaminar tanto o más que todos los coches del planeta y que esto debe acabarse. Como si solo existieran en el mundo animales como las vacas y otros animales como los elefantes, las ballenas o los seres humanos no se tirasen peos. Lo cierto es que si te quedas en la superficialidad del mensaje, ya que este tiene una gran carga emocional, pues es muy probable que caigas, que te lo creas, que acabes comiendo lo que ellos te dicen que debes comer. Pero si profundizamos un poquito, como vamos a hacer en este vídeo, veremos que es una auténtica locura seguir estos consejos. La carne sintética es una idea que proviene de ciertas empresas bajo la esfera de grandes magnates como han sido Bill Gates o Jeff Bezos de Amazon. Básicamente lo que se hace es crear en laboratorio, en grandes tinas o, imagínate, una olla gigante, se producen la carne sintética, estas auténticas aberraciones de tejidos que se crean a base de células madre de tejido embrionario bovino a través de mioglobina, que es una proteína muscular que también se obtiene de los animales, de aminoácidos, los cuales pueden estar hechos a través de fermentación bacteriana, de vitaminas y de otros compuestos necesarios para crear esta especie de alimento, supuestamente alimento, pero como veremos a continuación es un auténtico producto, por no llamarlo algo peor. Como digo, todos estos ingredientes se meten en una olla gigante, en un bioreactor y se empiezan a producir reacciones eléctricas, se le meten descargas de energía a través de electricidad para que esas células madres, que son las células que tenemos todos en nuestro cuerpo capaces de generar otras células y diferentes tejidos, fuera de un ser vivo, tengan la capacidad, con el resto de ingredientes que se le han añadido, de poder empezar a generar más tejido, de tener una proliferación celular, la cual es un sinsentido, la cual es caótica y lo cual nos recuerda a cierta cosa que ocurre a veces en el cuerpo humano y que no es otra cosa que los tumores. Recordemos que los tumores se producen cuando nuestro material genético empieza a producir en ciertos tejidos células sin sentido y con un crecimiento aberrante, caótico, que al final se acaba convirtiendo en un tumor que daña al resto del cuerpo. Pero no vamos a caer en la parte sensacionalista. No quiero que te quedes con que este tipo de carnes sintéticas es como comer un tumor. No va por ahí la cosa, aunque en cierta manera sí lo es. Pero quiero darte datos para que tú mismo, tú misma puedas razonar de si esto te interesa o si no. Entonces vamos a explicar los motivos por los cuales no tiene ningún sentido cambiar la carne normal, la ganadería que tenemos hoy en día, por una carne hecha en laboratorio. Punto número 1, maltrato animal. Para todos aquellos que dicen que la industria ganadera es una industria que es asesina, que maltrata a los animales, deben saber que esta carne sintética, para poder producirse, necesita el suero fetal bovino, que se obtiene al inyectar una aguja y extraerlo de las madres que están embarazadas de sus bebés, las madres vacas, ¿ok? Entonces, cuando se extraen ese suero fetal, el cual produce un gran daño, el cual este proceso es muy poco ético, se obtiene ese suero fetal bovino.
En segundo lugar, se necesita también, como hemos ya hablado, mioglobina. La mioglobina se obtiene del músculo del animal, por lo tanto, ya hay una intervención sobre esos seres vivos, ya hay un producto que lógicamente no es para nada vegano. En segundo lugar, tenemos la falacia del CO2. Para empezar, si estamos creando un tejido que parte de una célula madre y que va a generar más células y más células y más células y un tejido más grande, como es lógico, como nos dice la biología básica, ese proceso va a emitir CO2. Necesita los nutrientes, pero también necesita oxígeno y deberá salir CO2. Está ya más que visto, más que estudiado, que la salida de CO2 es bastante grande. Imaginar ahora esto a gran escala, toneladas y toneladas de carne sintética. La producción de CO2 va a ser similar a la que tiene la ganadería. Tercer motivo, gasto de recursos, gasto de agua. Se nos dice que la ganadería contamina un montón y gasta muchísima agua, pero es que para producir estas grandes fábricas de carne sintética se necesitan grandísimas tinajas, esos bioreactores que están hechos de acero. La cantidad de acero que se va a producir para crear esas fábricas va a ser ingente, enorme. Luego hablábamos que es necesario muchísima electricidad para poder insuflar esa supuesta vida artificial que le damos a esos tejidos. Además, la temperatura de esas tinajas debe estar en torno a 37 grados aproximadamente, lo cual implica también un gasto térmico extra. Además, la temperatura del ambiente exterior deberá ser una temperatura equilibrada. Por lo tanto, tenemos también en climatización otro gasto bastante importante. Y suma y sigue. Al final, si comparas estas fábricas, que más que fábricas son auténticos laboratorios de alto nivel, el gasto económico es muchísimo más masivo que tener a vacas en unos pastos o en unas granjas. Luego tenemos un problema que a muchos expertos les da bastante miedo, bastante preocupación, y es el tema de la contaminación. Volvamos a pensar, una gran tinaja con un montón de nutrientes, de proteínas, de aminoácidos, de azúcares, que está durante meses ahí creándose tejidos. ¿Y qué es esto para las bacterias? Pues un auténtico festín. Entonces, es muy fácil que esto se infecte de una salmonela, de una Escherichia coli, lo cual corresponde a un grandísimo riesgo biológico. Lógicamente, esto es una industria muy segura en la que se controla todo eso. Pero ¿cuál es la solución que nos va a proponer para tener eso bajo control? Pues el uso masivo de antibióticos, lo cual sigue sin ser muy recomendable, porque al final vamos a tener una carne que ha sido creada gracias al uso masivo de antibióticos, esto también es un gasto extra, pero que además va a tener trazas, restos de estos químicos y al final eso va a acabar en nuestro organismo. Y por último tenemos el problema de la imposición. Se nos impone primero el mensaje emocional, la culpabilidad de que nos estamos cargando el planeta, supuestamente, y añadido a esto se nos dice que la solución al problema es muy sencilla, comprar una carne que por supuesto el precio va a ser prohibitivo, va a ser carísimo, pero vas a tener dos opciones, o comprar esta carne o volverte vegano, no tener acceso a la carne normal. ¿Por qué? Porque la legislación va a hacer, y esto ya está sobre la mesa en los organismos políticos, que la carne normal empieza a tener tasas cada vez más altas, es decir, impuestos. Por lo tanto, el precio final de estos productos cada vez va a ser más caro. Si la carne de siempre ha sido un alimento que ha tenido cierto precio elevado en comparación al resto de alimentos, en los próximos años se calcula que esto va a ir a mucho peor. Me gustaría hacer un inciso también a nivel de medio ambiente y biología básica sobre el CO2. Nos están machacando continuamente que el CO2 está destruyendo el planeta, que está provocando un cambio climático, un supuesto cambio climático, pero no podemos olvidar que el dióxido de carbono es necesario para la masa vegetal de todo el planeta y que la masa vegetal de todo el planeta a su vez es necesaria para que el resto de animales podamos sobrevivir. Ellos emiten el oxígeno, nosotros emitimos el CO2, ellos se nutren del CO2, nosotros del oxígeno. Entonces es un sinsentido decir que el CO2 está destruyendo el planeta.
El CO2 es el alimento de las plantas. En los invernaderos se insufla CO2 para que el crecimiento de los vegetales sea más rápido. Nos estamos volviendo locos. A modo de conclusión, me gustaría decir que llevamos en los últimos 60, 100 años destrozando la alimentación tradicional, básica y saludable que siempre hemos tenido como seres humanos. Pero aún podemos ir a mucho peor. Así que es muy importante que seamos conscientes sobre lo que se nos viene. Si esto te parece interesante, compártelo. Es muy importante crear una masa crítica que esté informada sobre todos estos temas y sobre todo también que estemos informados a través de personas independientes, que no salgan los típicos expertos que estamos cansados ya de escuchar, que salen en los medios oficiales pagados por estas industrias, por estos magnates que no tienen otro interés más que en control y en crecimiento económico, no les importa para nada nuestra salud ni nuestro bienestar, y de esa manera será la única opción, la última carta que tenemos sobre la mesa para poder salir airosos de lo que se nos viene. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Saludos.